Bien, ahí tenemos entonces nuestra ruleta para poder ver quién se va a hacer cargo de la toma de apuntes el día de hoy. A ver, vamos a tratar que esta persona no ha tomado apuntes con anterioridad, ¿verdad? A ver, veremos si está presente. Bueno, y es un poco tarde. Loida Cano. Loida, por favor, si te podrías manifestar para la toma de apuntes del día de hoy. Buenos días, Ya, ingeniera, sí. muy buenos días, gracias. Entonces, contigo, por favor, la toma de apuntes para iniciar este nuevo capítulo, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, ya saben ustedes de que nos damos 5 minutos para el ingreso, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de entrar puntualmente. Bien, antes de empezar con el avance, eh, acá tenemos, por si acaso, ya los apuntes del primer parcial. Acá a continuación no hay ningún problema en el mismo archivo. Vamos a continuar con los apuntes del segundo parcial, por favor. Lo que les quería mencionar era acerca de algunos problemas que han tenido algunos de ustedes, más bien han sido pocos, con su examen, ¿sí? Entonces, en el examen, eh, para poder abrir el formulario, algunos de ustedes han tenido problema. Lo que les quiero mostrar es de que, bueno, ya les había mencionado con anterioridad, pero de todas maneras, fíjense por favor acá. Acá arriba tiene que estar abierto su perfil, ¿sí? Y acá abajo también. Muchos de ustedes, por ejemplo, yo acá puedo entrar a una cuenta particular, ¿sí? Entran acá en su cuenta institucional, por ejemplo, y acá arriba está cualquier cuenta o su cuenta particular. Cuando esto sucede, en el formulario que yo les mando, no van a poder escribir, si no lo van a poder. Siempre tienen que tener la misma cuenta, ¿sí? Acá arriba, que este es el enlace directamente del Chrome. Y bueno, es mejor que ustedes ingresen, ¿ya? Pero de todas maneras, en teoría no deberíamos tener problemas si es que utilizamos el Explorer o el Firefox, digamos. Pero es mucho más recomendable, ya que es un formulario de Google, que utilicemos el Chrome, ¿ya? Entonces, nuevamente les repito, tanto acá arriba como acá abajo tiene que estar la misma cuenta. Fíjense, yo aquí ahorita tengo cuentas diferentes. Y además esta mi cuenta de acá abajo es una cuenta particular. No voy a poder ingresar a los formularios que les envíen o que me envíen con mis cuentas particulares, o sea, todo. Lamentablemente, lo que hemos tenido que, para poder solucionar el problema de sus exámenes de algunos de ustedes, que les he mandado directamente a su correo, sí, una invitación, ¿ya? Pero por favor que valga la oportunidad ahora, eso ya no va a ser posible, ¿sí? Ustedes tienen que tener en ambos abierta la misma cuenta y tiene que ser su cuenta institucional, ¿sí? Así, tal cual. Otra cosa, en algunos de los celulares, bueno, más allá, no les voy a poder guiar, pero la configuración de algunos celulares está restringida para poder
llenar justamente este tipo de formularios. ¿De qué manera? Porque en tu celular, obviamente, tú tienes tu cuenta, la particular, ¿no es cierto? Pero tú tienes que ingresar al formulario con tu cuenta institucional. Voy a responder las preguntas directamente de mí, o voy a ver el formulario directamente de mi celular, entonces tengo que tomar en cuenta esto. También ha funcionado, y yo les dije en el examen, aquellas personas abran el formulario en otro dispositivo en el cual puedan configurar esto, ¿no? Que les estoy mostrando. De algunos ya en sus celulares lo configuran, pueden ustedes cambiar de cuenta a cuenta. Yo particularmente es lo que hago, pero algunos de ustedes simplemente tienen su cuenta particular en su celular, entonces tienen que ingresar la cuenta institucional también, incluso ponerla de prioritaria, ¿sí? La cuenta institucional para poder abrir los formularios. Los formularios están restringidos para cuentas institucionales, chicos, es por eso que no han podido abrir. Si bien yo acá abro con mi cuenta, estoy con mi cuenta, bueno, al revés, ¿no? Estoy acá con mi cuenta institucional, pero acá arriba estoy con mi cuenta particular. No voy a poder abrir el formulario. Por favor, que valga la aclaración para muchos de ustedes. Les repito, hemos podido solucionar de esa manera. En algunos casos, lamentablemente han ingresado tarde al formulario, para todo se ha cerrado a la misma hora. Y bueno, vamos a ver la revisión. Algo que estaba olvidando que les quería mencionar, bueno, todas estas personas también que toman los apuntes, ¿no es cierto?, para cada uno de los parciales, ¿sí? Entonces, esto es aparte de los 100 puntos con los cuales se califica, ¿verdad? Aparte se les suma puntos extras, ¿sí? Eh, Además de eso, ustedes saben, tienen su práctica y tienen algunos ejercicios que yo les he mandado. Estoy ya calificando, entonces ya con todo eso vamos a unir nuestra nota de primer parcial. De todas maneras, no se preocupen, las revisiones las van a ver en su plataforma directamente. Yo les mando un archivo adjunto con su calificación de cada uno de sus exámenes. Es por eso que demoro tanto en calificar, ¿ya? Pero no se preocupen, esto lo vamos a hacer con calma, paulatinamente, y cualquier duda que tengan respecto de la calificación, ahí tienen ustedes eh, el detalle en cada uno de sus archivos va a estar. Y dudas, consultas, les voy a decir, ¿sí? Para que tengamos una reunión, podamos revisar su examen juntos, no hay ningún problema de eso. De eso no, ustedes tienen todo el derecho de hacer la revisión, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a hacer, ¿ya? Bien, habiendo aclarado entonces ese par de cosas, por favor, mucho cuidado para sus exámenes. No es la primera vez que están tomando, que están dando examen ustedes, y tampoco que yo estoy tomando examen, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí, para el día del examen, sus datos, su crédito, su batería, o sea, no hay excusas, chicos, es el día de su examen. Tenemos que tomar en cuenta, tenemos que contemplar todos los detalles que podrían salir mal, ¿ya? Bien, habiendo dicho eso, entonces vamos a empezar con nuestra grabación. El día de hoy nos toca ver lo que es el capítulo 6, la teoría de probabilidades. Ahora bien, denme un segundito para empezar. Sí, hemos tenido muchos problemas con el internet. Acá en la universidad, por ejemplo, no tenía yo internet. Vamos a tener que rechazar y es muy tarde. Y bueno, datos, ¿no es cierto? Ni modo, es nuestro examen y hemos tenido que comprarnos los datos. A ver, vamos a empezar la grabación. Dame un segundito para comenzar. Ahí está. Bien, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vemos el capítulo 6, que es la teoría de probabilidades. La estadística inferencial o probabilística, nos dice, utiliza metodologías y técnicas en base a la información presentada por la estadística descriptiva. Realiza pruebas e inferencias para la toma de decisiones futuras. El valor de la probabilidad es la herramienta de apoyo para tomar la mejor decisión.
Bien, entonces lo más importante de esta pequeña introducción es que el valor de la probabilidad va a ser nuestra herramienta de apoyo justamente en la toma de decisiones. Ahora bien, los elementos de la probabilidad, es decir, el espacio muestral, los sucesos, técnicas de conteo y eventos, los vamos a ver uno a uno. Son estos cuatro, ¿no? Todos los elementos de la probabilidad. Para empezar, tenemos el espacio muestral, que está denotado griega, que es omega, ese conjunto finito o infinito. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo, cual lo vamos a hacer un poquitito más grande para que todos ustedes puedan ver. Fíjense, tengo el conjunto de los números reales, ¿no es cierto? Y este conjunto de los números reales tiene subconjuntos. Para empezar, tenemos el conjunto de los números naturales, ¿sí? Que contemplen cero. Bueno, existe una pequeña, eh, ¿cómo les podría decir? No se han puesto de acuerdo los matemáticos en algunos casos. El cero no es parte de los números naturales. En realidad, el cero vendría a ser un concepto. Sin embargo, otros matemáticos sí lo consideran como un número, ¿sí? Desde cero, natural cero, sería el conjunto que tenemos acá, que es desde el cero hasta el infinito, ¿no es cierto? Todos los positivos. Tenemos los enteros, ya son z, todos ustedes saben, enteros, ya sean positivos, negativos, ¿sí? Que podrían estar presentados en decimales o en quebrados. Los irracionales son aquellos como por ejemplo pi, el número neperiano e, etcétera. ¿Sí? Todos estos subconjuntos forman lo que es el conjunto de los números reales. Todo esto ustedes ya han visto. Y en este caso nos dice el espacio muestral es un conjunto y al ser un conjunto de los números conjunto por extensión, es decir, simplemente nombrar o enumerar cada uno de los datos que tenemos acá, ¿no es cierto? Obviamente es desde el infinito o desde el menos infinito hasta el más infinito. Los racionales, ¿no? Irracionales. Obviamente no podemos, esto es un conjunto infinito, pero sí los podemos concentrar en un puede. Está expresado por comprensión, simplemente recordemos, por favor, esto ustedes han llevado en básico. Teníamos x tal que x que pertenece a los números reales, ¿no es cierto? Y se expresa de esta manera. Entonces tenemos por extensión y por comprensión. Ahora bien, fíjense, aquí tengo la figura de un dado. Nos dice B, que son los números de las caras de un dado. Todos ustedes conocen un dado, saben que tienen 6 caras y en cada una de las caras está el número, ¿verdad? Entonces, las caras de un dado tendríamos del 1 al 6, ¿correcto? Expresado por extensión. Pero si yo quiero anotar los mismos datos en un concepto, es decir, por comprensión, podríamos colocar en un intervalo, ¿no es cierto? X tal que esta X, ¿sí? Fíjense, va desde el 1 hasta el 6. Acá está el intervalo y además me dice pertenece a los números enteros. Bien, acá tengo entonces las dos opciones, por extensión y por comprensión. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero anotar por extensión o por comprensión? Fíjense, tengo la fotografía de la tabla periódica de los elementos, todos ustedes la conocen, y acá tengo las abreviaturas de cada uno de los elementos.
¿correcto? Entonces nosotros también podríamos anotar por extensión todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Vamos a tener el conjunto C y me dice son los elementos de la tabla periódica. En este caso, anotamos el conjunto C entre llaves, todas todos los elementos, ¿sí? Vamos a colocar acá puntos suspensivos, no voy a anotar todos. Acá tengo el oxígeno, hidrógeno, oro, etcétera, ¿verdad? De la misma manera, si he anotado por extensión, también tendría que ser capaz de anotar por comprensión, ¿correcto? Muy bien. En ese caso, si no son números, no lo puedo anotar dentro de un intervalo, pero sí puedo anotarlo dentro de un concepto. Simplemente se coloca X tal que X es elemento de la tabla periódica de los elementos. Así, literal, nada más, comprensión, ¿sí? En un concepto nada más. Bien, vamos a ver ahora el segundo elemento de la probabilidad, de los elementos de la probabilidad, que es el suceso. El suceso, nos dice, está denotado por S. Es un elemento, se puede descomponer. Esto es muy importante. Simple si ya no se puede descomponer. O también puede ser compuesto si lo podemos descomponer en sucesos simples. Nos dicen dos. Tenemos el conjunto B, el número de las caras de un dado, ahí está, del 1 al 6. Todos estos son sucesos simples. ¿Por qué son sucesos simples? Porque cada uno de estos datos obtenidos no se pueden descomponer, ¿no es cierto? Ahora bien, la suma de las caras superiores de dos dados. Entonces, si nosotros lanzamos dos dados, sumamos los números que salen en sus caras superiores. Si nos ponemos a pensar, el resultado mínimo que podríamos obtener es 2, ¿no es cierto? Si sale 1 y 1, 2. No podemos obtener un resultado menor a ese. De la misma manera, si nos ponemos a pensar en ambas caras, nos salga 6 y la suma va a ser 12. Y todos los números intermedios también posibles de los resultados. Entonces, fíjense, en este caso tengo 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12, ¿correcto? Todos estos sucesos son sucesos compuestos. ¿Por qué? Como un par ordenado. Este resultado 2, ¿sí? O este suceso, que es un suceso compuesto, lo podríamos anotar de esta manera, como un par ordenado de estos dos sucesos simples. El suceso simple 1 del primer dado, el suceso simple 1 también, pero del segundo dado. Y de la misma manera para todos los resultados. ¿Ya? Entonces, podríamos descomponer en sucesos simples. ¿Correcto? Bien. Nos dice, existen sucesos de atributos y de variables, ya sean discretas o continuas. Fíjense que en este caso, un suceso de atributo vendría a ser este, ¿no es cierto? Cada uno de los datos que es literal, no es número, ¿ya? Y de las variables, ya sean números enteros y las variables continuas son números con decimales. Muy bien. Las técnicas de conteo, nos dice, la enumeración explícita, tenemos por extensión y por comprensión, que ya hemos visto, por extensión y también hemos visto por comprensión. El cuadro de doble entrada. Este cuadro de doble entrada solo compuesto, si es un suceso que está compuesto por 3 o más sucesos, no lo puedo aplicar. Por eso nos dice cuadro de doble entrada, solamente para 2 sucesos simples. Acá tengo el ejemplo
el mismo de la suma de los dos dados, fíjense, acá tengo el conjunto de los sucesos. Del suceso del segundo dado, fíjense, todos los posibles resultados. El suceso del primer dado, todos los posibles resultados del 1 al 6, ¿no es cierto? Y si nosotros vamos anotando cada uno de los resultados, ¿sí? En esta pequeña tablita, que es el cuadro de doble entrada, justamente vamos a obtener los sucesos compuestos, ¿sí? De 1, 1, 2, fíjense, de 3 y 3, 6, ¿sí? De 3 y 5, 8. Este es un cuadro de doble entrada. Acá estoy anotando directamente los sucesos compuestos, ¿no es cierto? Los resultados. En este ejemplo que está acá al lado, estoy anotando los pares ordenados. Fíjense, aquí están el primera columna. La suma, ¿sí? Directamente, pero en pares ordenados. ¿Correcto? Muy bien. De la misma manera podríamos aplicar un punto E, ¿sí? Que me dice E es la mezcla de los colores primarios. Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul, ¿sí? Podría ser de diferentes colores, no hay ningún problema. Podría ser, por ejemplo, eh, la suma de dos sucesos, uno que sea de una variable y otro que sea de un atributo, sí podría ser. Lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Pero ahora para empezar, estamos manejando exactamente lo mismo en ambos sucesos, ¿sí? Bien, entonces aquí tengo rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo y azul. Entonces, obviamente, si nosotros vamos mezclando rojo y rojo, voy a seguir teniendo rojo. Si mezclamos rojo y amarillo, vamos a tener naranja. Si mezclamos rojo y azul, vamos a tener violeta, ¿sí? Ahí está, o morado. Bien, amarillo y rojo es naranja, amarillo y amarillo, obviamente amarillo. Azul y amarillo o amarillo y azul, esto es verde. Acá tenemos violeta, verde nuevamente y azul. Podríamos realizar acá ya la combinación de estos colores, ¿sí? Y son el resultado. Estos son sucesos compuestos de estos sucesos simples. ¿Ya? Muy bien. Ese es el cuadro de doble entrada. Vamos a Ingeniera, se le escucha ver entrecortado. también el diagrama de árbol que nos dice que es para sucesos compuestos de 2, 3 o más sucesos simples. Ingeniera, Buenos días, se le Ángel. está Disculpe cortando. por molestarle, se le está cortando. La La señal creo que es Inge. recomendación que yo les hago es que a partir de 3 sucesos recién tomemos en cuenta el diagrama de árbol. ¿Por qué? Es un poquito más en un segundo. Bien, ahora sí, es lo que se escuche mejor de dispositivo para poder, para utilizar el micrófono. ¿Se escucha mejor para que podamos continuar?
¿Se escucha mejor, chicos, o no me logran escuchar? Sí, ¿Sí? se escucha mejor, Luca. Ya, por favor, me Sí, avisan sí, cualquier ahora problema sí. que tengamos. Bien, a ver, vamos a continuar entonces. Les decía, el diagrama de árbol. Este es para sucesos compuestos por dos, tres o más sucesos simples. La recomendación que yo les doy es que lo utilicen cuando tengan tres o más sucesos. Sí, lo podemos aplicar para dos sucesos, sí, lo podemos aplicar. Pero si tienes dos sucesos, es más fácil directamente aplicar el cuadro de doble entrada. ¿Por qué? Porque el diagrama de árbol es un poquito más moroso y a veces un poquito más confuso poder elaborarlo, porque nosotros tenemos que dibujar el diagrama de árbol, ¿sí? Y colocar todos los sucesos, como está en este ejemplo que tengo a continuación. En el ejemplo nos dice que tenemos el lanzamiento de una moneda 3 veces, ¿sí? En este lanzamiento de la moneda tengo el primer lanzamiento que nos puede salir cara o escudo. El segundo lanzamiento que nos puede salir, a ver, tenemos algún problema con la pantalla, creo. Me van a dar un segundito. Bien, ahí tenemos entonces. Vamos a acercar un poquito más al ejemplo. Ya. Bien, les decía, tenemos el lanzamiento de una moneda 3 veces. Entonces, fíjense, el primer lanzamiento sería como el primer suceso eh, para el primer suceso compuesto, ¿no es cierto? El segundo para el segundo suceso, el tercero para el tercer suceso. Y el resultado final sería la combinación de los tres sucesos. Fíjense, en el primer lanzamiento tenemos la opción de obtener cara, ¿sí? O escudo. En el segundo lanzamiento, si hemos obtenido cara en el primero, tenemos la opción de nuevamente cara o escudo. En el tercer lanzamiento, si es que habríamos obtenido cara en el primer lanzamiento, cara en el segundo lanzamiento, vamos a tener la opción nuevamente de obtener cara o escudo, pero en el tercer lanzamiento, ¿sí? Lo que nos va a dar un resultado de 3 veces cara, ¿correcto? Entonces, fíjense que tenemos mm, 3 sucesos simples que unidos van a ser un suceso compuesto, ¿ya? Acá tenemos entonces los los tres sucesos simples. Muy bien. En este caso, sí, en este caso, este es un claro ejemplo de diagrama de árbol y este es bastante sencillo, porque cada vez que nosotros lanzamos la moneda tenemos las mismas opciones, ¿sí? Solamente cara o escudo, cara o escudo, cara o escudo, ¿ya? Vamos a hacer diagramas de mucho más complejo que este, pero de todas maneras
para que ustedes lo conozcan. Este es el diagrama de árbol. Algo más, el diagrama de árbol se puede elaborar de esta manera, horizontalmente, o también de manera vertical, ¿sí? También lo vamos a ver. Muy bien. Nos dice, entre otras, la permutación y la combinatoria, ¿sí? Estas tres últimas que acabo de mencionar, las vamos a ver no muy a fondo, ¿sí? Solamente el de combinatoria sí lo vamos a ver, pero ya en uno de los últimos capítulos para distribuciones teóricas de probabilidad se le utiliza mucho la combinatoria, ¿sí? De todas maneras, está en el principio de multiplicación, permutación y combinatoria, que como les digo, lo vamos a ver de manera teórica nada más. Bien, vamos a ver ahora lo que es el evento. El evento nos dice, está denotado generalmente por E mayúscula. Es el subconjunto del espacio muestral formado por los sucesos de interés. Entonces, el evento E, tal como menciona, es un subconjunto, es decir, es un conjunto, en pocas palabras, pero está dentro del espacio muestral. Y nos dice, está formado por los sucesos de interés. Muy bien. Entonces, fíjense, en este caso yo tengo un ejemplo. Acá está el espacio muestral, tengo un conjunto y tengo todos estos sucesos, ya sean simples, compuestos, no importa, son sucesos. Suceso 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. ¿Sí? Digamos que nosotros estamos interesados en que nos salgan los sucesos 5, 4, 9 y 7. ¿Sí? Entonces los vamos a encerrar dentro de un subconjunto. Ahí está, fíjense. Y este subconjunto lo vamos a llamar E. Esos serían los sucesos de interés. Ahí vamos a colocar el nombre. Ahí está. Entonces, fíjense, el evento es un subconjunto formado por los sucesos de interés del espacio muestral. Bien, vamos a ver ahora lo que son las probabilidades clásicas y subjetivas. La definición de probabilidad nos dice, está denotada por P, una P minúscula. La probabilidad es el número relacionado con la ocurrencia de un evento en un espacio muestral que contiene diferentes sucesos. Entonces acá nos dice, según la definición, la probabilidad es el número relacionado con la ocurrencia de un evento dentro de un espacio muestral que tiene diferentes sucesos, ¿sí? Esa sería la definición técnica de probabilidad. Ahora bien, también vamos a ver que la probabilidad, nos dice, es una medida de la incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? La incertidumbre no es otra cosa que la duda. Y nos dice que la probabilidad es la medida de la incertidumbre. Puede estar expresada en proporción o en porcentaje. Esto nosotros ya lo conocemos. Para empezar, tenemos que en porcentaje podría expresarse la probabilidad desde 0 hasta 100, ¿sí? Y por otra parte, también podríamos mencionar que en proporción la probabilidad podría expresarse desde 0 hasta 1 nada más. Recordemos que en proporción siempre tenemos decimales. Ahora bien, la definición objetiva clásica. Esta es la que más vamos a llevar, ¿sí? Es la más fácil también. La definición objetiva clásica nos dice, según la fórmula, que la probabilidad de un evento es igual al número de casos o sucesos favorables a ese evento sobre el número de casos totales o sucesos totales. Entonces, número de sucesos favorables sobre el número de sucesos totales. Si quiero esto es en proporción, ¿no es cierto? Si quiero en porcentaje, simplemente lo vamos a multiplicar por 100 y ya obtenemos
la probabilidad en porcentaje. Por si acaso, los resultados para las probabilidades siempre debo colocar en porcentaje con 2 decimales bien redondeado. Vamos a hacer la aplicación de un par de ejemplos bastante sencillos. El primero nos dice estudiantiles de las diferentes carreras. Se tienen 3 becas para la carrera A, 5 becas para la carrera B, 4 becas para la C y 7 para la D. Calcular en primera instancia me dice inciso A, la probabilidad de obtener una beca para la carrera A. En segunda instancia, inciso B me dice la probabilidad de obtener una beca para la aplicación de la definición objetiva clásica, que es bastante sencilla, es una simple división, número de casos favorables sobre número de casos totales. Bien, para saber justamente el número de casos totales, vamos a ir sumando todas las opciones que tenemos, ¿no es cierto? Nos dice tienes 3 becas para A, 5 para B, 4 para C y 7 D. Esas son todas tus opciones. No está hablando de opciones en la cual no me salga ningún, o sea, en el sorteo no me salga nada, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, para A tengo 3, para B 5, para C 4, para D 7, en total son 19. Estos serían el número de casos totales. En el inciso A me dice probabilidad de obtener una beca para la carrera A. Simplemente, ¿cuántos casos o cuántos sucesos favorables a este beca tengo? ¿Cuántas becas para la carrera tengo en palabras? Fíjense que tenemos 3, ¿no es cierto? Y del número total de casos serían 3 de 19. Así sencillo. Esto multiplicado por 100, ya voy a tener en el resultado en porcentaje. Ese resultado se los voy a dejar para ustedes, para que lo anoten ahí. Bien, en el inciso B, veremos, nos dice, la probabilidad de obtener una beca para la carrera C o para la carrera D. En este caso, cuando me dice esto o lo otro, vamos a recordar. ¿O qué significa? Matemáticamente, ¿qué significa la O? La O siempre es suma, ¿sí? Unión, C o D. Entonces, en este caso, si yo necesito el número de casos favorables para la opción C o el número de casos favorables para la opción D, no es otra cosa que sumar, ¿sí? Las opciones o los sucesos favorables de cada uno de estos. Tengo 4 para C y 7 para D. Entonces ponemos 4 más 7 sobre el número de casos totales, que en este caso volvería a ser 19. ¿Ya? Entonces anotamos 4 más 7 sobre 19. Multiplicado por 100, vamos a obtener el resultado en porcentaje. Nuevamente les voy a dejar ese resultado para que ustedes lo puedan obtener, ¿ya? Muy bien. A continuación tenemos la definición objetiva frecuencial, que es de la misma manera bastante sencilla. Fíjense, tengo la probabilidad del evento, que es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la muestra, multiplicado por 100. Y si recordamos esta pequeña fórmula, no es otra cosa que la fórmula de la frecuencia relativa, ¿sí? Y también, si analizamos un poquito más allá, nos estaría presentando la misma fórmula de la probabilidad clásica, pero con otra notación. Esto es el número de casos favorables sobre el número de casos. Nuevamente, la frecuencia absoluta sobre el tamaño de muestra, ¿verdad? ¿Cuándo utilizo esta fórmula? Utilizamos esta fórmula cuando ya tenemos el cuadro de la distribución elaborado, ¿ya? Como está en el siguiente ejemplo.
En el siguiente ejemplo nos dice, dada la siguiente tabla de distribución de frecuencias que representan los ingresos recibidos por personas de una misma empresa y representados en miles de bolivianos, determinar la probabilidad de ganar entre 300 y 400 miles de bolivianos, nos dice, ¿no? La probabilidad de ganar entre 600 y 800 miles de bolivianos. La probabilidad de ganar como mínimo 500 miles de bolivianos y la probabilidad de ganar como a lo más 300 miles de bolivianos. ¿Ya? Bien, entonces acá yo ya tengo el cuadro. Si tengo el cuadro de distribución, directamente aplico la probabilidad para el evento, pero objetiva diferencial. ¿Por qué frecuencia relativa? Bien, vamos a hacer entonces la aplicación para que nos dice la probabilidad de ganar entre 300 a 400 miles de bolivianos. Muy bien. Realizamos entonces. Tenemos acá ya la fórmula. Me fijo el cuadrito de 300 a 400 miles de bolivianos. Justamente tengo intervalo. Fíjense, tenemos ganar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta correspondiente a este intervalo es 48, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a anotar 48 dividido entre el número de casos totales o en este dividido entre el tamaño de muestra, ¿ya? En este caso no tengo yo acá anotado el tamaño de la muestra. Sin embargo, sumando, si tuviéramos algún decir para corregir. Tenemos en total aquí 25, 42, 48, 30, 20, 13 y 7, 200. 200 son en total. Listo. Tenemos ahí entonces el tamaño de la muestra, habían sido 200. Todo esto multiplicado por 100 me va a dar la frecuencia relativa correspondiente en porcentaje. A ver, ahora sí. En porcentaje. ¿Bien? Entonces, nuevamente este resultado se los voy a dejar para ustedes. Y vamos a ver el inciso B. El inciso B me dice la probabilidad de ganar entre 500 y 800 miles de bolivianos. Entonces, en este caso, voy a observar mi cuadrito y me fijo que tengo dos intervalos, ¿no es cierto? Desde 600 a 800. Recordemos, yo no puedo tomar el 600 que está en el intervalo anterior, ¿no es cierto? Porque si bien recuerdo, habíamos establecido que este límite superior no lo íbamos a contemplar en este intervalo, sino en el siguiente. Entonces acá decíamos desde 600 a 800, ¿verdad? Muy bien. Entonces en este caso tuviéramos que anotar la frecuencia absoluta de esos intervalos, la suma de esas dos frecuencias absolutas, que en este caso sería 20, ¿no es cierto? Teníamos 13 más 7, dividido entre el tamaño de muestra, 200, multiplicado por 100, ya tengo el resultado en porcentaje, ¿correcto? Nuevamente este resultado para ustedes. En el inciso C me pide la probabilidad de ganar como mínimo 500 miles de bolivianos. Muy bien, observo una vez más mi tablita. Mínimo 500 miles de bolivianos, que quiere decir que puedo ganar los 500 o más, ¿correcto? Entonces serán 500, 600, 700, 800, ¿sí? Lo máximo que podríamos ganar. Y si nos damos cuenta, tendríamos que anotar la suma de todos estos, ¿sí? Lo vamos a anotar esta vez por separado, tuviéramos 20 más 13 más 7. Todo esto dividido entre 200.
Muy bien, multiplicado por 100, nuevamente vamos a obtener nuestro resultado de esta probabilidad en porcentaje. Bien. En el último inciso me dice ganar a lo más 300 miles de bolivianos. ¿Qué significa esto de a lo más? A veces como máximo, a lo mucho. A lo más, entonces, límite superior. Entonces, a lo más 300. ¿Qué quiere decir? Desde 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 como máximo. Ya no puedo contemplar el de 300 a 400 acá, ¿sí? Porque obviamente estaríamos tomando sí en cuenta el exacto hasta el 399, ¿no es cierto? Entonces no lo puedo dar. Directamente los tres primeros, que serían la suma de 15, 25 y 42. Y como tal, los vamos a ir anotando 15, 25 y 42 en la suma. Todo esto dividido entre 200 multiplicado por 100, vamos a obtener nuestro resultado. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces, para finalizar, la definición subjetiva. Esta es una definición, o bueno, este es un tipo de probabilidad que es a criterio, ¿sí? Tal cual como se menciona acá, es a criterio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, según mi experiencia o según mi pensamiento, no sé, de manera instintiva, puedo dar un resultado de probabilidad. Y esa se llama la definición subjetiva. Por ejemplo, se está jugando, ¿no es cierto?, los partidos de fútbol en esta época para la Copa Libertadores, y tenemos un partido el día de hoy, si mal no recuerdo, es Sao Paulo, creo, contra Cristal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, no sé cuál es la probabilidad de que Sao Paulo gane y ustedes me dicen 100%, yo pienso que es 50%, alguien me dice que es 80% y tengo diferentes opciones o resultados. Todas estas, por definición subjetiva, que están dadas a criterio, están bien. Así de sencillo. Simplemente tu experiencia, según tu instinto, ya más técnicamente hablando, según la experiencia del investigador, se puede tomar una probabilidad en base a la definición subjetiva, ¿sí? Y todos estos resultados estarían correctos, ¿ya? Obviamente nosotros nos vamos a abocar a todas las definiciones de probabilidad eh, clásica objetiva. Simplemente es para que ustedes la conozcan. También hay la definición subjetiva de las probabilidades. Ahora bien, antes habríamos concluido con la definición subjetiva. Vamos a ver lo que son axiomas de la probabilidad. Los axiomas de la probabilidad existen muchos, pero yo les voy a mencionar tres, los más importantes, que dice, en cualquier experimento, la probabilidad del evento debe cumplir los siguientes axiomas. Para empezar, la probabilidad es un número no negativo, menor a la unidad, obviamente expresada en proporción, ¿no es cierto? Recordemos, la probabilidad va de 0 a 1, pero esto en proporción. Si nosotros queremos en porcentaje, irá de 0 a 100. Acá me dice que la probabilidad no puede ser un número negativo. Podría ser 0, sí, pero jamás un número negativo. La probabilidad de un evento cierto es 1 o 100%. ¿Sí? La probabilidad del evento es igual a 1 si el evento es cierto. Es como si yo les dijera cuál es la probabilidad de que hayamos dado nuestro examen la anterior semana. ¿Sí? Es 1 porque eso ya ha pasado, ¿correcto? Para eventos pasados certeros, ¿sí? O ciertos, la probabilidad del evento siempre es 1. El axioma del complemento, llamado también probabilidad contraria al evento, está denotada por una
P del evento, pero con una raya encima del evento, ¿sí? Fíjense, de la notación E tenemos una barra encima. Eso es la notación para el evento contrario. La probabilidad de es igual a 100 menos la probabilidad de evento, ¿cierto? Obviamente. Si estamos en proporción, será 1 menos la probabilidad del evento. En este caso está en porcentaje, por si acaso. Ahora bien, tal menciona la probabilidad contraria o la probabilidad, el axioma del complemento, nos dice justamente lo que falta para ese 100%. Es decir, si yo les dijera la probabilidad de que llueva esta noche es 30% y les pregunto cuál es la probabilidad de que no llueva, ustedes me van a decir 70%, ¿no es cierto? Simplemente el complemento o la probabilidad contraria es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que nos falta para llegar al 100. Hasta acá entonces habríamos visto estos tres axiomas de la probabilidad. La siguiente clase vamos a ver, voy a dejar de grabar un segundito. Bien. A ver, simplemente como aclaración para todos ustedes, no vamos a tener tarea el día de hoy, pero sin embargo, lo que les quiero mencionar es que en esta parte de nuestro trabajo de clase ustedes han tenido bastantes y me han consultado y visto en los mensajes sobre cuánto valía nuestra práctica, ¿no es cierto? Entonces, práctica, a ver, veremos, práctica del primer parcial. Está nuestra práctica. Aquí está. Bien, fíjense por favor, en este caso, en las instrucciones que les voy a mostrar. Bueno, lamentablemente estamos con el internet bastante lento. Fíjense, tenemos 20 puntos para nuestra práctica. Hemos sumado 10 puntos, ¿sí? De ejercicios, incluso tienen más ustedes porque tienen puntos extras también. Como les decía, de acá también tienen puntos extras de los de sus apuntes. Y nuestro examen era sobre 70 puntos, ¿no es cierto? Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier consulta sobre su examen o sobre la revisión de su examen, lo vamos a hacer, ¿ya? No sé si tuviéramos alguna duda, alguna consulta aparte sobre lo que acabamos de avanzar o sobre la calificación también para nuestro primer parcial. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿No tenemos dudas? Liz, tenía una consulta. Usted dijo que en la Sí, hora por del favor, examen, adelante. para usar la calculadora, se podía sacar, ¿no ve lo que es la varianza sobre la media aritmética, eso? Yo lo usé de esa forma y, como usted dijo, solo coloquen hasta cierta parte, solo coloquen el resultado. Eso valdría, ¿verdad? Dicen, o tenía esa consulta. A ver, claro que sí. A ver, el coeficiente de variación en realidad no es la varianza sobre la media aritmética, es la desviación típica o la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza sobre la media aritmética. Ahora bien, en cuanto a los resultados, les había pedido el coeficiente de variación
ese pedido, sí había bastante, ¿no? En el tercer, cuarto decimal, incluso en el segundo decimal ya había diferencia. Entonces, no creo que sea mucho el problema. Lo establecido son hasta 4 decimales, ¿no? Lo correcto. Pero obviamente si no hemos anotado nuestros resultados del cuarto decimal para el coeficiente de variación, pero hemos anotado correctamente la respuesta, porque tenía que llegar a la interpretación, ¿no es cierto? Entonces no creo que tendríamos que tener ningún problema. ¿Está? Hemos avanzado bastante. La siguiente clase ya vamos a ver lo que son las técnicas de